A su programa Noche con Veneno, usted se recuerda que yo hacía constantes invitaciones a una personalidad, aparte un funcionario público de altura, que era lo que nos estaba protegiendo a todos los guatemaltecos. Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes el exministro de Gobernación, el señor Carlos Menocal, licenciado, doctor, periodista. ¿Por qué no había querido venir con nosotros? Cuéntenos, la verdad. Honestamente creo que es un tema de agenda complicada. Yo ciertamente fui un ministro que tuvo mucha actividad mediática, más no una estrategia de comunicación, de presencia per se en los medios. Lo fui a buscar una vez, me acuerdo. Exactamente, me contaron, pero te cuento que ese día estaba en el Congreso para variar. Ah, ok. Dígale que Veneno le quiere hablar. Es así. Como ciudadano tengo derecho, dirían ustedes, ¿o no? Qué sonrientes ustedes. Bonito trabajo aquí en el ministerio, ¿no? Sí. Y están bien cuidados ustedes. Ay, no, yo solo quiero un par de preguntas le quiero hacer al ministro. Yo entiendo la figura distinguida del señor ministro. Y verdad, o sea, no estoy viniendo aquí a que... Eso es lo que nos dijeron que estaba aquí, jefe de Guatevisión. Sí, no es obligatorio tampoco que me reciba. Yo le pregunto si se puede, buenísimo. A ver qué le podíamos ayudar y sí, No. necesitas una audiencia también. Les narro lo que ocurre en esta situación. Salieron los de comunicación social a hacernos saber que el ministro efectivamente se encuentra en una reunión. No sería raro. No sería raro porque son personas ocupadas y que en este momento probablemente no me pueda atender. Creo que ese día estaba en el Congreso para variar. Ah, ok. Queríamos hacerle un par de preguntas que seguro eran de su interés. Estaba dentro de las 225 citaciones que tuve en el año 10 meses, 14 días de gestión, para variar, estaba en ese momento en el Congreso. No fue un desaire al programa ni tampoco al señor Cruz, creo que fue más un empalme de agendas. Sí. El tema de seguridad es complejo, complicado, y el ser ministro de Gobernación requiere un doble esfuerzo más allá de cualquier otro funcionario. Creo que es una área complicada y compleja. No, y estoy de acuerdo, y no lo tomo mal. Estoy seguro que ustedes tienen mucho más trabajo que muchos de nosotros. Don Carlos, veámoslo así, ahora que usted estuvo todo el tiempo en el tema de la seguridad, de que muchos guatemaltecos hasta el día de hoy siguen insistiendo que el gobierno de Álvaro Colón no fue muy bueno, no sé si era en la última parte o por ciertos acontecimientos que golpearon el gobierno del señor presidente Colón, pero hemos visto que como que la oposición y ahora el gobierno actual siempre le daban palo al tema de la seguridad, como que ustedes no lo habían podido resolver, y ahora toman medidas, digámoslo así, inmediatas, como tratándoles de decir a ustedes, incluso lo han hecho públicamente, pareciera ser como que, señor ministro, mire, déjeme enseñarle a usted lo que usted no pudo hacer. Entonces el ciudadano se queda como, ¿será que don Carlos no lo pudo hacer o porque no quiso? ¿O será tan fácil que el gobierno nuevo venga a ejecutar algo que nosotros no vimos con el de ustedes? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, hay factores en ese sentido que tiene distintas percepciones. Yo creo que punto uno, el tema de seguridad no se puede arreglar de la noche a la mañana. Aunque venga Superman y la Corte Celestial a tratar de arreglarlo, no lo va a poder hacer. No son 6 meses, pues. No son 6 meses. Yo creo que es una falacia. Con todo respeto, es una falacia el hecho de ofrecer tiempos en seguridad, en investigación criminal y en inteligencia. No se pueden ofrecer tiempos. No son procesos medibles en ese sentido. Punto dos, también hay que reconocer que este gobierno tiene una prensa a favor. Tiene una prensa, tiene un instrumento mediático, y digo con todo respeto, los medios escritos y los medios televisivos, en donde les están aplaudiendo cualquier acción. Sin embargo, los hechos de la incidencia criminal de los últimos 15 días, hoy estamos ya casi cerrando el mes, están demostrando lo contrario. Este año el presupuesto de gobernación es de 400 millones más comparado que el año pasado. Con 400 millones más, 300 de ellos para inversión, porque no se pueden desviar de inversión a recursos humanos, este gobierno no va a poder generar más plazas, porque si no caería en lo que sucedió muchas veces en los ministerios de salud y educación, en donde abundaban los maestros pero no habían plazas, y se quedaba la nómina para fin de año sin recursos, y entonces no se puede ser irresponsable. No se puede crecer y ofrecer crecimiento con más policías cuando no hay de dónde sacar la chamba. Y es que eso le quería preguntar, porque yo creo que el tema de los medios de comunicación, usted siendo periodista entenderá de que probablemente el guatemalteco lo que está haciendo es dar el beneficio de la duda, como también se le dio al gobierno de Colón al principio. Nosotros hicimos un análisis... No, yo creo que al revés, a Colón no le dieron el beneficio de la duda. Yo creo que al principio sí. Ni de hecho, siquiera mi persona lo hizo y habrá algunas excepciones. Objetivamente cuando se le Pero hizo. los medios no le dieron el beneficio. Igual a este gobierno también se le va a hacer el presidente, cuando haya que reclamarle cosas, se le reclamarán. Ahorita estamos haciendo análisis sobre sus palabras porque acciones han tomado que son mínimas. Otra cosa importante, ¿por qué creo yo que en seguridad hay que hablar menos y hay que trabajar en términos de estrategia y fortaleza institucional más?
Un claro ejemplo son los operativos que se tienen ahorita, en donde, si ustedes se dan cuenta, hay más militares que policías. Pero el militar no puede actuar por sí solo, no tiene derecho constitucional para detener a una persona. El tema es, ahorita, por ejemplo, se disolvió la brigada que estaba al resguardo de la zona 18, donde se bajó el 40% de incidencia criminal el año pasado, se disuelve para fortalecer las fuerzas institucionales que van en contra del secuestro, el sicariato y la extorsión. O sea, realmente lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo ahorita es tapar un hoyo para destapar otro. Y no lo digo por criticar per se, sino lo digo porque yo conozco la institucionalidad, experimenté 1 año, 10 meses allí, y en la medida que no se fortalezca con más policías, con más investigadores, con más inteligencia, con más recursos reales, no con presupuesto, ¿sí?, con más recursos reales, en ese sentido no se va a poder componer el tema. O sea, hay avances importantes, ¿sí?, y eso es importante. Durante estos 4 años del presidente Colón se bajó la tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes que se recibió, se redujo a 38 por cada 100.000. Y eso es comprobado con Naciones Unidas. Creo que tener un cargo como el suyo es difícil y que lo estén criticando constantemente. Pero estamos de acuerdo también que cuando usted habla de los recursos, también se mencionaba el hecho de que el Ministerio de Gobernación había dejado de utilizar recursos para pasárselo a cohesión social y los programas sociales de la Esa es una buena pregunta. Es lo que decían, que era aproximadamente, no sé, digamos un número, 270 millones y tal, y que después salió el presidente Colón, si no me equivoco también, diciendo de que no había dinero para educar, llamémoslo así, o graduar a policías. Entonces, cuando usted me habla de recursos y cuando, llamémoslo así, se escuchaba de que ustedes habían agarrado, entonces, es como medio confuso, ¿no? Voy a tratar de explicarlo lo más popularmente posible, porque el término de transferencias en la parte de presupuesto es muy técnico, es complejo de entenderlo. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto de 3.275 millones y ahorita tiene un presupuesto de casi 3.900 millones. Eso es el presupuesto. Y te lo explico de la siguiente forma. Es como cuando vos le dices a tu esposa, de aquí en adelante yo te voy a dar un ingreso mensual de 10.000 quetzales. ¿Sí? Tu esposa empieza a planificar en función de los 10.000 que le estás ofreciendo. Y piensa en que va a inscribir a los niños al inglés, a la academia, que les va a dar un curso adicional, que les va a tener una tutoría o que va a comprar algo para la casa, para la vivienda, y empieza a hacer su planificación. Ya está mentalizado a fin de mes le decís vos, ya no puedo. Ya no puedo. Los ingresos de mi salario fueron menos de los que yo tenía planificado y entonces en lugar de darte 10.000 te voy a dar 5.000. ¿Y eso por qué le ocurrió al ministerio? Le ocurrió al Estado, no al ministerio. Pero se ve implicado el ministerio con todos, sentido, por eso todos se ven implicados, porque el Congreso de la República lo que te hace es una proyección presupuestaria, pero quien realmente recibe los ingresos es el Estado a través de la SAT. Usted dice que transferencias no hubieron, es decir, el ministerio hubo transferencias no dejó de utilizar de espacio presupuestario, no de dinero. Te lo explico de la siguiente manera. Los 3.275 millones que nosotros como ministerio recibimos no significa que te lo dieron billete sobre billete y te los pusieron en un banco, sino son asignaciones cuatrimestrales, ¿sí?, que son 3 asignaciones en el año que van entregando, el Ministerio de Finanzas va entregando según la recaudación tributaria. ¿Sí? Entonces, si hay menos ingresos, no te dan la cuota que te corresponde para llenar los 3.000, entonces te dan menos. Sí. A nosotros nos daban, en lugar de darnos 1.200 millones, que era lo que nos correspondía, nos daban 800 reales. Entonces, finalmente, en lugar de recibir los 3.275 millones, recibías más o menos 2.800, casi 2.900 millones reales. Eso estoy de acuerdo. Lo demás es espacio presupuestario. Completamente de acuerdo. Entonces, eso es lo que se cede. ¿Hubo dinero que ustedes dejaron de utilizar el ministerio para utilizarlo en otra cosa? No, dinero no. O sea, todo lo que hablan, entonces... Es espacio. Es puro espacio presupuestario. Otra cosa que le quería preguntar, dentro de su gestión hubieron como, no sé si son errores, no sé cómo lo interpretará usted, en el tema de que salía la diputada Rosa María de Frade señalándole a usted acusaciones de más de 9 delitos por... Se ríe usted como... Le da risa la situación. Porque ahorita lo vemos a la opinión pública, a las personas que nos están viendo, incluyendo a Rosa María de Frade y a Ninette Montenegro, con lo siguiente que te voy a explicar. Era lo de los chalecos, supuestamente. Lo de los chalecos, lo de las armas, era lo de los chalecos, no fue en mi gestión. Por excepción y por sobrevaloración y demás. Entonces, por la risa que percibo, ambas diputadas estaban hablando falacias. Yo creo que hubo intereses espurios. O sea, fue a propósito. Yo creo y no hablo a título personal, creo que aquellos que atacaron el proceso de compra de armas defendieron algunos intereses económicos, comerciales, financieros, privados, totalmente, privados y de armeros, incluyendo militares. No le creo. Incluyendo militares. Y te lo Qué duro lo que dice usted. Te lo explico de la siguiente forma.
Que conste que no estoy sindicando pues, a nadie pero, por nombre y apellido, pero, sino o sea, ellos en tienen, torno de la crítica hubo eso. ellas tienen un criterio y usted me está diciendo lo que están diciendo. Te lo explico de la siguiente forma. Pues. Y no estoy hablando solo de ellas dos, estoy hablando de muchas gentes que interesadas en el tema de las armas. Históricamente, en los 14 años de la policía, te puedes imaginar, los ministros anteriores compraron pistolas, y hablemos con marcas, Jericó, Pietro Beretta y Glock, y fusiles 5.56. Buenas. Muy buenas. Y se lo compraron a la IMI, a la Industria Militar de Israel, donde nosotros íbamos a comprar, pero históricamente. Te puedes imaginar vos en un contingente policial, vos policía, yo policía, vos cargas una Jericó, yo cargo una Pietro Beretta, en un enfrentamiento entre ladrones y policías. Vengo yo y caigo en el cumplimiento de mi deber, pero vos te quedaste sin balas. ¿Cómo vos, teniendo una Jericó y yo teniendo una Pietro Beretta, vas a poder responder con tu vida, con tu propia defensa, sabiendo que mi tolva no te sirve de nada? ¿Qué significaba esto? Significaba que repartían el pastel a todas las empresas que venden armas, a la Jericó, a la Pietro Beretta y a la Glock. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, es ilógico. Aquí lo que hay que hacer es estandarizar las armas, la utilización de las armas, una sola marca, para que todos podamos intercambiarnos, incluso las tolvas. Incluso si un arma se destruye o se arruina, puede servir de repuesto para otra. Y es más, no metamos al ejército, no metamos a la industria militar, no compremos con la industria militar. Porque se ha cuestionado el tema de los chalecos, no fue en mi gestión, eso fue en otra gestión, se cuestionó el tema de los chalecos a través de la compra de la industria militar. Comprémoslo directamente con la industria militar de Israel, que sigue siendo la mejor empresa que te distribuye equipo bélico. Las armas Jericó, que son israelíes, nos iban a costar 4.282.75. Oscar Berché era un espérice, para ser más preciso, y Carlos Bielman, ministro y director de la policía, las mismas armas que nosotros íbamos a comprar en ese precio, las compraron a 6.100 quetzales. Eso es sobrevaloración. Y es más, nosotros todavía estábamos pidiendo la exoneración de impuestos en el Congreso. Y para recordarle a la población guatemalteca, porque a veces uno tiene un poco de memoria corta. A ver, por toda la... a las diputadas después de esto también, ¿no? Ahora, ahora para responderte, ¿quién era la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia en época de Berché? Rosa María Frade. Y eso lo ventilamos en el Congreso. Y Mario Taracena, cuando yo di esta respuesta y cuando yo pasé la tabla de cómo históricamente se habían comprado las armas y que nosotros las íbamos a comprar más baratas, Mario Taracena le increpó a Rosa María Frade, que ahora sí entendía por qué estaba defendiendo ese proceso, por qué estaba acusando y atacando ese proceso. Habría que preguntarle, no, pero está bueno. Está bueno porque... La Beretta es la otra que nos cuestionaron. Ahí estaba el criterio de ellas, ahora está el criterio suyo, y porque es que en medios de comunicación salió y fue muy fuerte después y que para interpelarlo. Y recordate que me interpelaron, me llevaron a interpelación, estuve 6 meses. Caminaron, llamémoslo así. Exactamente, o sea, de por qué después de 6 meses de estar en el Congreso, Carlos Menocal, nunca en el proceso de la interpelación, ¿por qué nunca se evidenció, por ejemplo, la sobrevaloración? Porque nosotros demostramos, nosotros somos muy gráficos y como comunicadores demostramos en una tabla en el Congreso de la República que nuestras armas y lo que íbamos a comprar era mucho más barato que lo que los gobiernos pasados compraron. Incluso el gobierno de La Gana, en el Congreso de la República de La Gana de Berché, compraron esas mismas pistolas todavía 7.300 quetzales. E insisto, las nuestras, las mismas pistolas iban a costar 4.282, traídas directamente compradas a la industria militar de Israel. La munición 5.56 nos iba a costar 6 millones más barata comprarla en Israel que comprarla en Guatemala. Don Carlos, de cambio de tema, no tenemos mucho tiempo. No, claro. ¿Cuántos ministros de gobernación? ¿Eso cree usted que denota el hecho de que había mucha ineficiencia a las personas que se nombraron? Parecía un poco desorden. No me refiero a usted porque usted estuvo el tiempo que lo nombraron hasta el final. Sí, claro. Pero pareciera que las personas que estuvieron antes que usted no pudieron hacer bien las cosas. Entonces, es medio ineficiencia de parte del gobierno, no capaces. ¿Cómo lo ve usted? Porque también eso trae también un poco como de incertidumbre para la población guatemalteca. No solo ya traían, porcentajes van a haber siempre, estamos de acuerdo, claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que menos le importa al guatemalteco? Solo se entera de que su familia lo mataron en la calle o le robaron por un celular. Entonces, creo que los porcentajes, a pesar de que a ustedes les funciona, porque por supuesto ese es bajo el cual ustedes se respaldan, los guatemaltecos siguen muriendo, siguen siendo asesinados. Es un hecho. ¿Qué pasó con los demás ministros? Creo que más que un error presidencial,